Hola, ¿qué tal? Estamos en una trayectoria diferente en donde las maravillas de los animales no acaban de sorprendernos y sin embargo hay algunos aspectos que pocas veces o nunca tomamos en cuenta. Por ejemplo, ¿sabía usted que los elefantes barritan? ¿Que la pantera impla? ¿Qué significan los sonidos que emite el tigre o el jabalí? ¿Cómo se llaman esos sonidos? ¿Por qué algunas aves tienen más tonalidades en su canto que otras? ¿Por qué muchos tipos de peces, mamíferos, aves y reptiles viven en grupos? ¿Y cómo se llaman esos grupos? Todo esto y más conoceremos en este reportaje que nos presenta Víctor Escalante. Cuando nos acercamos al reino de los animales, descubrimos toda esa magia, ese misterio y esa riqueza que encierra la naturaleza en ellos. Debemos de aprender a convivir con los animales, ya que con ellos compartimos este hermoso planeta al que llamamos Tierra. ¿Cómo se llaman los grupos que ellos forman? ¿Cómo se llaman las voces que ellos emiten? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber qué es barritar? ¿Quieres saber lo que es una horda? Quédese con nosotros, en este programa platicaremos al respecto. Estos sonidos los hemos oído desde siempre y a veces sabemos de qué animales se trata. Pero, ¿sabe usted cómo se llaman esos sonidos que producen? Bueno, pues el mono lo que hace es chillar, el perro ladrar, la cabra, el venado, el gamo y la oveja balan, la mula y el asno rebuznan, el grajo, el cuervo y el ganso graznan. El lobo y el coyote aúllan. El pájaro gorjea. El cerdo gruñe, por ejemplo, cuando está comiendo. Pero a veces también chilla. En algunas ocasiones, los sonidos transmiten la personalidad, llamémosle así, de las respectivas especies de animales. La majestuosa e imponente presencia de los leones y tigres va de acuerdo con su impresionante rugido. Los pequeños e indefensos polluelos se conforman con su piar delicado. El oso gruñón, pues solo podría gruñir. A la serpiente de movimiento ondulante y silencioso, un quedo silbido la delata. Las aves canoras generalmente ofrecen sonoros y armoniosos gorjeos. El presumido gallo canta, aunque solo tenga 2 tonos. Y los elegantes caballos relinchan, al igual que las cebras. El imponente hipopótamo bufa. Poco agradable es el grito del pavo real, que no concuerda con su vistoso plumaje. La bravura del toro se mitiga un poco cuando brama. No tan conocidos son, por ejemplo, el nombre del sonido que emiten la paloma y la tórtola. Se llama arrullo, tal vez por monótono y suave. El simpático pato parpa. El grillo y la cigarra chirrían. Los seres humanos tenemos cuerdas vocales que producen los sonidos con los cuales formamos las palabras y a través de ellas nos comunicamos. Obviamente, los animales tienen órganos especiales para los sonidos característicos que producen. Me encuentro con el biólogo Alberto Thompson de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Gracias por atendernos, biólogo. Platíquenos, por favor, cómo producen los sonidos, los animales, las diferencias que pueden existir en los diferentes aparatos fonadores entre las especies. Bien, como producen los sonidos, los diferentes tipos de animales es diferente en cuanto a cada grupo de animales. Los mamíferos, el grupo al cual pertenecemos, por ejemplo, producen los sonidos mediante cuerdas bucales. Esto es mediante el paso del aire por las cuerdas bucales que vibran y producen sonido, o algunos huesecillos asociados también a las cuerdas bucales. En el caso de las aves es diferente. El sonido se produce en el paso del aire de los bronquios primarios hacia la tráquea. Hay un órgano llamado siringe, el cual al pasar el aire vibra una membrana, y al vibrar esta membrana es como se produce el sonido. Ya con la boca nomás pueden modular un poquito el sonido de las aves.
En el caso de los anfibios también es diferente. Los anfibios, al pasar el aire directamente de los pulmones hacia la cavidad bucal, se inflan una serie de divertículos que tiene la cavidad bucal, o saco bucal se le llama, el cual actúa como caja de resonancia y es el croar de los anfibios. Es como producen el sonido de los anfibios. ¿Qué hay de cierto respecto a que algunos animales producen o emiten ciertos sonidos que no son captados por el oído humano? Sí, cierto. Muchas aves, algunos otros mamíferos, ballenas, producen sonidos de muy baja frecuencia o de muy alta frecuencia que no es posible que nosotros lo detectemos. Sin embargo, ellos sí lo pueden detectar. Tienen mucho más desarrollado el oído y pueden percibir estos sonidos de muy baja frecuencia o muy alta frecuencia, por lo tanto el hombre no los percibe. Algunos nombres de los sonidos de animales son onomatopéyicos, es decir, suenan casi imitando al mismo sonido que emite el animal. Por ejemplo, el buey y la vaca mugen. La rana y el sapo croan. La gallina cacarea. La abeja zumba. Y el becerro berrea. Los gatos maullan y también ronronean. Licenciada, ¿los animales se comunican entre sí? Pues sí, fundamentalmente los animales se comunican entre sí y se comunican con el humano también. Hay un tipo de animales cuyo sistema de comunicación ha sido estudiado en particular, por ejemplo, el de las abejas. El sistema de comunicación de las abejas estudiado por la forma en que vuelan y por la rapidez de los giros que hacen, conforme a lo cual indican a sus compañeras la distancia de las fuentes de aprovisionamiento de miel. Esta es una forma de comunicación, evidentemente. Hay otros animales cuyas formas de comunicación también han sido estudiadas, algunas en bastante detalle, como las de los delfines. Indican que los animales sí tienen necesidades de comunicación entre sí y que tienen también una comunicación con el hombre. Todos los que tienen algún animal doméstico o semidoméstico o que hayan domesticado se dan cuenta de que este animal pues les ha aprendido las rutinas y les conoce hasta el tono de voz, ¿no? De tal forma que sí existe comunicación. Lo que no podríamos decir que existe propiamente es un lenguaje al menos en las características que tiene el lenguaje humano. O sea, no hay forma de expresión más que de unos pocos mensajes, casi siempre los mismos. ¿Quiere decir entonces que la comunicación entre los animales es a nivel exclusivamente intuitiva? Es a nivel intuitivo e instintivo y en parte, desde luego, pues una gran parte afectivo, sobre todo tratándose de los animales domésticos. Pero no pudiéramos decir hay una parte cognitiva importante. Por otra parte, Saussure inclusive encontró alguna semejanza interesante entre los nombres, por ejemplo, de las voces que en cada lengua hacían los animales, ¿verdad? Y estas varían según la índole de la lengua. O sea, no podemos imitar, aunque sea lo más fonéticamente que nosotros creamos, no podemos imitar al sonido de un animal fuera de nuestro sistema lingüístico. Entonces, por ejemplo, el perro hace guau guau en español, pero en inglés hace bau wow, y en francés hace guau guau. Y en cada lengua hace de diferente manera, o sea, fonéticamente tiene su semejanza, pero no es idéntico. Y con la voz del gallo es famosísima. En español el gallo hace kikiriki, pero en francés hace cocorico, y en inglés hace cacadoodle, lo cual tiene un interés, una motivación originalmente fonética, pero dentro de su sistema lingüístico.
Los seres humanos tenemos la ventaja sobre los animales de tener un sistema de comunicación muy completo, que es el lenguaje. Con él transmitimos todo tipo de mensajes, información, emociones. A través del lenguaje continuamos la cultura, las costumbres y los conocimientos que preservan la sociedad. Pero también los animales tienen sus propios códigos de comunicación y son esos sonidos, esas voces, las que cumplen el objetivo de transmitir sus mensajes. Estoy con el doctor Francisco Rodríguez, director del Zoológico Guadalajara. Doctor, gracias por atendernos. Platíquenos, por favor, acerca de los sonidos de los animales. ¿Qué capacidad tienen ellos de comunicarse? ¿Qué gama de variedad o de mensajes pueden ellos emitir? Bueno, definitivamente es muy amplia la gama de sonidos que se pueden encontrar entre los animales en la naturaleza. Y esta va en relación a la capacidad, sobre todo cerebral, que tienen los animales. Entre más capacidad cerebral tengan, disponen de una amplia gama de sonidos para comunicarse, para relacionarse con sus semejantes. Y son más amplias también en los animales que conviven en grupos. Por ejemplo, los primates son animales que viven normalmente en condiciones sociales de grupo, y tienen una amplia gama de sonidos y de mensajes, inclusive de gesticulaciones, que les permiten pues avisar a sus congéneres de los peligros que existen, de sus emociones, de si están alegres, de si están tristes, de sus deseos también muchas veces. Esta capacidad cerebral de la que usted habla no tiene nada que ver con la inteligencia, ¿verdad? Bueno, en los animales no se puede llamar precisamente inteligencia, pero sí una capacidad cerebral que les permite actuar de una manera consciente, de acuerdo a las adversidades, de acuerdo a los estímulos del medio ambiente. Los sonidos o voces transmiten mensajes. Dichos mensajes se envían y reciben generalmente en el interior del grupo social al que los animales pertenecen. Estos grupos sociales también reciben un nombre. Por ejemplo, el conjunto de aves de cualquier especie se denomina parvada o bandada cuando vuelan. Todos los mamíferos se reúnen en manadas, como los elefantes, los búfalos, las cebras, los bisontes, los venados, los rinocerontes y los jabalíes. Sin embargo, existen otros términos más comunes para muchos de nosotros al referirnos a determinados animales, como es una jauría de perros o coyotes o un hato de cerdos. A un grupo de gatos, curiosamente, se les llama concierto. Al conjunto de vacas se le llama ganado. Al grupo de jabalíes se le denomina piara. Todas las clases de insectos forman colonias, como las laboriosas hormigas y las mariposas, por ejemplo, pero al grupo de abejas o avispas se les conoce como enjambres. Muy conocido es el rebaño de ovejas, de cabras o de jirafas también. Las ratas se reúnen en hordas. Los lobos marinos forman loberas. Frecuentemente oímos llamar cardumen o banco a miles de peces juntos. Las serpientes son solitarias, pero recién nacidas forman una nidada. Y los traviesos monos se reúnen formando tropas. El que permanezcan los animales en cautiverio, aun cuando los hábitats de los mismos sean lo más parecido a los propios, a los naturales, ¿puede variar en su conducta grupal o incluso en los sonidos que ellos emitan? Pienso que sí, definitivamente sí afecta. Quizás la variedad de gesticulaciones, de sonidos que emiten los animales regularmente son menores, decrecen en condiciones de cautiverio, puesto que las condiciones aquí son los estímulos en general son más reducidos. ¿Qué hace el Zoológico Guadalajara para que los animales que en él se encuentran se sientan en las mejores condiciones posibles? Bueno, como usted ya lo mencionó, tratamos de darles un hábitat amplio, un hábitat grande, que siempre tenga que ver algo con las condiciones que tienen en vida silvestre. Muchas veces tenemos limitaciones, sobre todo de espacio, pero en la medida de lo posible tratamos de darle al animal un buen espacio, un buen hábitat para que se sienta confortable y pueda llevar a cabo sus funciones vitales como las lleva a cabo en la naturaleza.
La enorme variedad de especies de animales nos impide ocuparnos de todas ellas. Animales que forman parte de nuestra cotidianidad, con los que tenemos contacto, que a diario vemos, que a diario oímos, pero no escuchamos. Recordémoslas de vez en cuando. Ahora ya conoce usted un poco más acerca de los nombres de los grupos de los animales, así de cómo se llaman las voces que emiten ellos. Quiero presentarles a Casiopea. Ella es una serpiente pitón de la India y pertenece aquí al Zoológico Guadalajara, a quien queremos agradecerle profundamente por todas las facilidades que nos dio para la realización de este programa. Y felicitarles también porque no siempre nace un gorila en cautiverio, y recientemente aquí en nuestra ciudad, en Guadalajara, acaba de nacer un gorila, lo cual es algo inusitado en todo el mundo. Muchísimas gracias por su atención y los esperamos en otra trayectoria. Ah, caray. ¿Se atrevería a cargar a Casiopea como lo hizo Víctor Escalante? No se preocupe, aún Víctor podrá estar con nosotros y seguir presentándonos más reportajes como este del mundo animal y sus sonidos, sus mensajes, sus grupos sociales, su atractivo, sus misterios y su magia. Continuará diciéndonos que no está por demás recordar que todavía ahí están esos animales. El mundo natural que nos rodea continúa guardándonos muchas sorpresas. Todavía puede asombrarnos con sus inusitadas voces y sonidos. Hay mucho todavía por conocer y aprender. Gracias por su atención. Los esperamos en otra trayectoria.